vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de esta oportunidad de estar en tu casa de oración una vez más, reunidos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Ahora nos disponemos a estudiar este documento de la Confesión de Fe de 1689. Te pedimos, Señor, que seas tú edificándonos a partir de tu palabra, Señor, dándonos la sabiduría y el discernimiento necesario para salir de aquí edificados con este estudio, Señor. Te pedimos también que tú bendigas el resto de este servicio y que todo lo que se haga acá sea para glorificar y exaltar tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermano, en la semana anterior estábamos estudiando el párrafo 7 de la Confesión de Fe, que tiene que ver con el primer capítulo de esta confesión, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. El número 7 está en la página 9, está acá, número 7. Nos faltó ver apenas un par de diapositivas, pero creo que es importante verlas antes de pasar a lo que hoy vamos a tener como fundamento de la clase, que es el párrafo 8. El párrafo 7 dice lo siguiente, lo vamos a leer muy brevemente, vamos a repasar lo que habíamos visto y ver específicamente lo que nos faltó por ver. El párrafo 7 dice: no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es decir, habíamos visto el tema de la claridad de las Escrituras, cómo Dios en su perfección, en su palabra, hay cosas que son un poquito más difíciles de entender. Ahora, las que tienen que ver con la salvación están, así como lo dice, lo que es necesario saber, creer y guardar para salvación. Esas el Señor se ocupó de ponerlas bien claras para que no hubiera ninguna duda ni ninguna mala interpretación, ya que de por sí misma se explica. Sí, habíamos visto, y en la propia Biblia hay textos que son bien difíciles de entender, incluso, y a otros que son difíciles de interpretar, que se parece, pero no es lo mismo. Habíamos visto incluso algunos ejemplos de textos difíciles de entender, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con que usted necesita estudiar íntegramente la Biblia para saber que a veces en algún lugar hay un texto que le resulta difícil entender por el contenido, no porque usted lo lee y fácilmente interpreta lo que está diciendo, pero entender por qué se pasó eso. Pero en otras partes de la Biblia hay otros elementos, otros textos que los ayuda a entender por qué en algún momento, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, mandó Dios al pueblo de Israel a matar a todo el mundo. Es decir, hay textos de eso que usted dice, está duro esto de entender por qué pasó eso, pero bueno, hay otras partes de la Biblia que los ayuda a usted comprender, y hay algunos que son difíciles de interpretar. Por ejemplo, Apocalipsis es uno de los libros con un gran simbolismo que realmente a veces se hace difícil interpretar. Ahora, nos había quedado ver estas últimas partes que dice que en el párrafo 7 dice en la última parte: pueden adquirir un entendimiento suficiente tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es decir, nos había faltado ver el uso de los medios ordinarios, a qué se le llama medios ordinarios, y la sugerencia de cómo debemos hacerlo de tal manera que nos ayude a tener una mayor interpretación y entendimiento a la Biblia. Dice, uso adecuado de los métodos ordinarios. Al final de este párrafo 7, que se refiere a este tema, dice, enfatiza en la necesidad de hacer uso de las herramientas y métodos ordinarios de la interpretación que existen. Es decir, no es que hay que buscarlo, existen, lo que sencillamente tenemos que hacerle uso de tal manera que nosotros nos ayude a comprender, a entender mejor la Biblia, y que le permita al creyente, aunque no sea erudito, es decir,
hay métodos que aunque usted no sea un gran conocedor, no sea erudito en el conocimiento de las escrituras, nos puede ayudar a tener un mayor conocimiento de las escrituras. Por tanto, el derecho de entender e interpretar las escrituras no es algo exclusivo de los eruditos, es decir, no es solamente de esos comentaristas o esos eruditos que nosotros tenemos la posibilidad de consultar y muchas veces nos ayudan a comprender mucho más el significado de los textos bíblicos. Dice, por otra parte, no solo debe ser un derecho, debe ser un deber, un compromiso, un propósito de todo creyente de acercarse a la escritura usando los métodos correctos de interpretación y poner en práctica lo aprendido. Es decir, no es ser oidores olvidadizos. ¿Sí? A veces conocemos de cosas que nos dice la Biblia, pero no las hacemos. Ahora, ¿qué implica el uso adecuado de los métodos ordinarios? Bueno, mi primer consejo, y creo que el más importante que debemos hacer todos cuando nos acercamos a la Biblia, dice, lo primero que debemos hacer es orar y pedir al Espíritu Santo que nos asista en la comprensión de la Escritura. Y lo otro es el uso adecuado de los métodos ordinarios necesita de manera imprescindible que usted tiene que leer la Escritura. Usted puede tener todas las herramientas de interpretación que existen en el mundo. Si usted no lee la Biblia, no le hace falta ninguna herramienta de esa, porque si usted lee las herramientas que existen en la actualidad para ayudarnos a comprender la Biblia y no lee la Biblia, es como el que tiene una herramienta de trabajo y no las usa. Bueno, algo parecido nos pasa a nosotros cuando no leemos las Escrituras. Es decir, las herramientas deben ser como algo suplementario. Cuando usted está leyendo la Biblia como plato fuerte de la acción, bueno, hay algo que no entiende, bueno, entonces consulte a los comentaristas, consulte los diferentes métodos que existen que nos ayudan a hacer una correcta interpretación de los textos. Pastor, ¿iba a decir algo? Déjame corregirte algo, o sea, lo primero que debemos hacer es orar y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos asista. Al Espíritu Santo no se le ora, el Espíritu Santo te asiste en la oración. No sé si me estoy haciendo explicar, hay una diferencia. No es lo mismo, o sea, pedimos al Padre en nombre del Hijo, asistido por el Espíritu Santo. O sea, la asistencia del Espíritu Santo, pero no se le pide al Espíritu, sino al Padre para que nos asista, para que el Espíritu nos asista. Ok, creo que se completó la idea. No, son cosas que muchas veces... No, pero está bien que sea válida la aclaración para no darle lugar a la duda. Y lo último también requiere de diligencia. Si usted necesita esforzarse, estudiar, tener disciplina, es decir, proponerse que si usted se propone una hora determinada del día, dedicarse a leer la Escritura, usted sea disciplinado en eso. Ninguna área del conocimiento está exenta de la necesidad del estudio sistemático. Si usted quiere saber de matemáticas, en algún momento tiene que ir a esa ciencia y estudiarla de tal manera que le ayude a dominarla. Igual es el conocimiento de la Escritura, porque es imposible, imaginándonos en las Escrituras, que podamos tener conocimiento de ellas. Dice, por último, la claridad de las Escrituras no niega la necesidad de los ministerios de los pastores y maestros que contribuyan con la enseñanza e interpretación de las Escrituras, aunque no es un derecho exclusivo de ellos, ni le asiste la autoridad para imponer algo que no esté fundamentado por la propia Escritura. En otras palabras, es importante las predicaciones de los pastores, por supuesto, los maestros, cualquier persona conocedor de la palabra que ayude a cualquier hermano a tener un mayor conocimiento y dominio de la palabra es saludable para la madurez espiritual. Ahora, lo que debe estar claro que ninguna enseñanza de cualquiera que venga puede oponerse a una doctrina o a una enseñanza que esté contenida en la Biblia. Sí. Si algún pastor, maestro o alguno dice algo que no está en la Biblia, bueno, lo escuchamos, pero sabemos que no debemos hacer hacedores de lo que nos están enseñando cuando construyen. Yo estoy hablando algo que está mal. No,
serio, hermano. Hay que votarme. Créame que me votan. Sí. Mire. Si te puedes equivocar, pero no estar hablando de herejías. Exacto. O sea, hay cosas... Ni tampoco imponiendo cosas que están en contra de la Biblia. Efectivamente. Mire, terminamos párrafo 7 con estas dos. Dice Williamson, dice, quienes se dedican a estudiar con diligencia y estabilidad, no solo cuando se animan, es decir, no solo cuando yo me acuerdo, sí, voy ahora a dedicarle un tiempito a leer la Biblia, dice, no solo cuando se animan, repentinamente sabrán la verdad de aún lo inescrutable de la palabra de Dios. En otras palabras, a medida que usted lee más las escrituras, con más frecuencia, con más disciplina, usted va a saber mucho más de la Biblia. Dice en 2 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, hasta ahí estamos, terminamos con ese párrafo 7 de la confesión de fe. Ayúdame con el 8 ahí. Bueno, hoy vamos a estar viendo la sección o el párrafo 8 que está en la página 9, está acá, y que tiene que ver con la disponibilidad de las escrituras. Mientras, bueno, ya lo tenemos ahí. Bueno, vamos a darle lectura a este párrafo 8 y después vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a comprender un poquitico más lo que aborda este párrafo. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que es el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que es el tiempo en que fue escrito, era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Es decir, en otras palabras, los originales estaban en esos dos idiomas. Cualquier documento que se pueda atribuir por el hombre, que puede ser del canon o que pueda ser de inspiración, que no esté en esos dos idiomas, hay que ponerlo en duda, porque acá lo que nos está diciendo es que fueron escritos para que el pueblo de Dios en esa época tuviera conocimiento en su idioma de lo que estaba revelando Dios a través de sus profetas. Por tanto, dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en esa época, y el Nuevo Testamento en griego, que es el tiempo que fue escrito, era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirado inmediatamente por Dios. Mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, vamos a ver cómo Dios logró eso, son por lo tanto auténticos de tal forma que en toda la controversia religiosa la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas, en el temor de Dios han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente a la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable y que por la paciencia y consolación de la Escritura tengan esperanza. Bueno, hermano, habíamos... Déjame añadir algo más al párrafo. En el Antiguo Testamento fue escrito hebreo y arameo. En esos dos idiomas. O sea, la confesión de fe no recoge el arameo, pero fue escrito en arameo. Hay libros que fueron escritos en porciones de libros. Bueno, habíamos visto en las otras secciones de este primer capítulo de la Sagrada Escritura, el evento fundamental que estaba ocurriendo en esos tiempos era un enfrentamiento frontal entre la Iglesia Católica y este movimiento
de protestantes reformados, haciéndole frente a toda esa tendencia tergiversada que estaba haciendo la Iglesia Católica de las Escrituras. En este caso, párrafo número 8 está haciendo referencia. Acuérdense que cada parte de esta confesión de fe era dándole respuesta a algo que estaba defendiendo la Iglesia Católica. En este caso, ¿qué estaba defendiendo a la Iglesia Católica? Bueno, habíamos visto que ellos eran defensores de que la Iglesia Católica y la tradición apostólica era suficiente para explicar las Escrituras. Ellos se ponían a la altura, incluso por encima de la autoridad, la capacidad autoritativa que tiene la Biblia. Es decir, somos nosotros, la Iglesia Católica, los que podemos explicar lo que tenemos, el conocimiento. Es decir, en las diferentes partes que hemos estado viendo en las clases anteriores, habíamos visto esta parte. Ahora, específicamente este párrafo 8 está haciendo referencia a un tema que tenía que ver con la negativa o la oposición de la Iglesia Católica de aceptar la traducción de la Biblia a otros idiomas. Fíjense cómo empieza este párrafo diciendo que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego, pero sencillamente eso eran lenguas específicamente conocidas en un área específica de aquellos lugares donde se generaron esas escrituras. Pero después se fue ampliando el pueblo de Dios en muchísimos lugares donde ese idioma no era conocido y por tanto necesitaba, y es lo que está defendiendo este párrafo 8, que todo cristiano en cualquier lugar, cualquiera que fuera su idioma, debía tener acceso a las escrituras en su idioma, de tal manera que pudiera entender y estudiar y verse edificado a partir de la palabra. Bueno, pues sencillamente la Iglesia Católica hace una oposición a eso, incluso persiguió y mató a parte de los que integraban este proyecto que promovió la traducción de la Biblia. Incluso algunos hicieron actos horrorosos quemando a esas personas vivas. Después dice que se quemaron en algunos casos los huesos y los tiraron en el mar. Es decir, hicieron atrocidades con personas que se dedicaron a traducir la Biblia. Y ellos defendían específicamente una traducción que incluía los libros apócrifos, y de alguna manera ellos ya estaban volviendo oficiales en la inclusión de la Biblia de esos libros. Ahí vamos a ver un poquitico esta historia, cómo transcurre. Algunas personas que tuvieron un protagonismo en este enfrentamiento que tuvo el movimiento de cristianos reformados con esta posición de la Iglesia Católica. Les cito algunas partes de los documentos que estaban específicamente haciéndole frente párrafo 8 sobre este tema que le estoy diciendo de la disponibilidad de la escritura en otro idioma. No, esto yo creo que ya no hace falta ver porque lo hemos visto decir. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Ahora, fíjense la disponibilidad de las escrituras, que es el tema que nos ocupa. Básicamente hace referencia a esta diapositiva, a la primera parte del párrafo. Dice: habiéndose escrito originalmente el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego, bueno, hay que agregarle, como nos decía el pastor, el Antiguo también arameo, que eran los idiomas comunes del gran cuerpo de la iglesia. Así, en aquellos momentos Dios inspiró a personas que abundantemente vivían donde se hablaba ese tipo de idioma, y bueno, Señor en su perfección dijo, bueno, estos hablan arameo y griego. En ese idioma fueron escritas estas primeras revelaciones que se dieron a conocer y que luego formaron parte de la Biblia. Y dice: en aquellos idiomas son la regla absoluta de fe y el último tribunal de apelación de las controversias. Fíjense algo importante acá, porque lo que estaban defendiendo los católicos, que no era esos documentos, es decir, cuando hubiera alguna duda
en cualquier interpretación de la Biblia que se hace en la actualidad. Bueno, vamos a las diferentes versiones que hay de la Biblia, pero también a los documentos originales o a la versión original. No, ellos decían, no, a esa no, tienen que ir a la que tenemos nosotros. Es decir, fíjense cómo aclara acá la confesión de fe, que en cualquier tribunal, en cualquier disputa, para usted dilucidar cualquier duda, ir al documento original, a los textos originales, para tratar de aclarar esa duda sin que medie cualquier tergiversación o cualquier desviación que pueda surgir a partir de las diferentes versiones que tiene la Biblia. Así, cuando usted tenga una duda, oye, consulte todas las Biblias que tiene, porque quizás alguna explica un poquitico mejor el enfoque, el tiempo en que se aborda el tema puede ser diferente y le puede dar un sentido más entendible a lo que usted está buscando. Pero si tiene dudas, lo que le está diciendo esta confesión es ir al documento original. Dice, la disponibilidad de la Escritura se refiere a que los cristianos pueden tener acceso a la Biblia en los idiomas de cada nación. Dice, las Escrituras deben traducirse al lenguaje vulgar del pueblo, o sea, al que conoce todo el pueblo, al que no se le hace difícil entender, y deben ponerse ejemplares de ellas en las manos de todos los que sean capaces de leerlas. Miren lo que nos dice Romanos, Pablo a la carta a los romanos acá, mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. No ha sido confiada la palabra de Dios, por tanto debe ponerse al servicio de todo creyente en su idioma, de tal manera que no haya justificación para que usted diga, no, yo no conozco la palabra de Dios porque no está en mi idioma. Porque de cierto os digo, dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos conocer y la fidelidad de Dios está presente ahí y a su palabra, que no ha habido ninguna palabra que se pueda decir que ha sido incorrecta o que esté mal dicha o que no se haya cumplido. Hay promesas o profecías que aún no se han cumplido, pero están en tiempo. Ahora, miren las primeras traducciones que se hicieron. Estamos hablando de la disponibilidad de las Escrituras, la oposición de la Iglesia Católica a que esto se hiciera, porque decían, oh, ustedes no son capaces de hacerlo correctamente, nosotros somos los que tenemos, y a lo que ellos tenían como defensa fundamental es que la Vulgata Latina, hecha por Jerónimo, era el documento que ellos tenían. Pero fíjense, la particularidad de esa defensa que ellos hacían de la Vulgata Latina era que incluía la traducción de los libros apócrifos, y por tanto decía, están traducidos, esos forman parte de la Biblia. Incluso todavía la Biblia que usa la Iglesia Católica tiene parte de estos libros. Bueno, estos fueron los primeros, las primeras traducciones que se hicieron. La principal está en el Pentateuco de los samaritanos, que estos heredaron de las 10 tribus de la Septuaginta. La Pechito o versión sírica antigua, la Vulgata Latina de Jerónimo, y la Copta del siglo V y otras de menos valor para la crítica. Esas fueron las primeras traducciones que se conoce que se hicieron de la Biblia o de los antiguos escritos. Y en esta confrontación entre la Iglesia Católica y este movimiento de bautistas reformados jugó un papel importante Martín Lutero. Habíamos visto en la clase pasada cómo él había defendido ante una reunión de los principales líderes religiosos la posición de defender la Biblia, la sola Escritura, y de no subordinarse a ningún edicto papal ni ningún líder religioso de la Iglesia Católica podía estar por encima de la Biblia. Habíamos incluso dicho que era casi una sentencia de muerte haber tenido esa posición en aquella reunión donde él negó totalmente porque el llamado es retráctate de lo que has dicho, y que bueno, casi que era una condena de muerte lo que había hecho, y gracias a un príncipe
dice que fue extraído del lugar donde lo tenían detenido y lo llevó a un lugar y ahí se hizo la traducción de la Biblia en alemán. Porque esa defensa que él hizo en ese concilio fue precisamente en idioma alemán. Eso le dio quizá un poquito de argumento a este príncipe para sacarlo de ahí, y él hizo la traducción de la Biblia en alemán. Dice: importante papel desempeñado por Martín Lutero. La declaración de Martín Lutero en la Dieta de Bonn, esa es la reunión que le hablaba, que ya habíamos visto en la clase pasada, aclarando su posición resuelta de someterse solo a la palabra y no al Papa ni a ninguno de sus líderes religiosos de la Iglesia Católica, se hizo en idioma alemán. Es decir, esa defensa que él hizo entre ese Dieta de Bonn o esa reunión, él lo hace en alemán, y bueno, esto le valió para que fuera sacado por este príncipe ahí, y hizo la primera traducción de la Biblia en alemán. Esto fue el elemento que le dio lugar que se tradujera la Biblia en idioma alemán por Martín Lutero, y pudiera estar disponible para todos, saliendo del monopolio terrible e ilícito de la Iglesia Católica, así como el derecho exclusivo de interpretación. El movimiento reformador promovió posteriormente la traducción de las Escrituras a otros idiomas de tal manera que estuviera disponible para cualquier cristiano de cualquier nación. Pero importante este papel protagónico que tenía Martín Lutero en esta confrontación. Ahora miren la posición que tenía la Iglesia Católica, y que este párrafo 8 hace mención fundamentalmente a esta posición. Dice: miren, esos son parte de lo que contiene este documento católico. Dice: notando por experiencia que si los sagrados libros se les permite leer a todos en lengua vulgar, refiriéndose al pueblo, sin diferencia alguna por temeridad de los hombres, se sigue de ahí más daño que provecho. Es decir, si se traduce en otros idiomas, va a ser más dañino que favorable para el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entonces nos están quitando el protagonismo a la Iglesia Católica. Fíjense cómo ellos defendían su posición: oiga, no me quite mi protagonismo. Si tú la pones en otro idioma, ya está, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede estudiar, y no se tiene que conformar con lo que yo le diga, porque yo soy el que domino el idioma original de los escritos. Por tanto, lo que yo le diga a cualquiera tiene que creérmelo, porque él no sabe lo que yo lo estoy, de a dónde estoy sacando esa información. Dice: establece y declara que esta antigua y vulgata latina, esa ahí sobra, hermano, que esta antigua vulgata latina, refiriéndose a una antigua traducción en poder de la Iglesia Católica como única traducción auténtica, que está probada por el largo uso de tantos siglos por la Iglesia misma, por supuesto, a la Iglesia Católica se refiere, sea tenida como auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y exposiciones, y que nadie, por cualquier pretexto, sea osado o que pretenda rechazarla. Es decir, no vayan a las Escrituras, no vayan a los escritos originales, vayan a esta Vulgata latina, que es la que tenemos nosotros, la Iglesia Católica, que ahí está la verdad de cualquier disputa o cualquier cosa que usted quiera conocer. Sí, pastor. Aún más, se leía en latín, el pueblo no entendía ni papa lo que estaban leyendo, la misa en su totalidad. Esos son los problemas que realmente tuvieron. La gente no entendía, iban ahí por un tema de, entonces lo que el sacerdote le decía, por un tema religioso, por una práctica religiosa. Sí, era simplemente ir ahí, ellos no entendían, solamente eran pocos los que podían entender el latín. Por lo tanto, y la Vulgata latina, su nombre lo dice, estaba en latín y hacía que, o sea, le querían dar ese valor por eso. Mira acá con lo que nos dice Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Indudablemente que a esta Iglesia Católica no le había amanecido, según lo que nos enseña Isaías. Ahora, rechazo a la Iglesia Católica la traducción de la Biblia. Bueno, ya habíamos visto una primera parte de esa oposición y ese pronunciamiento que tenía en contra de que se conociera en otros idiomas las Escrituras. Dice: el rechazo comenzó con fuertes críticas a la traducción de la Biblia,
a la lengua vernácula, es decir, a la que conoce al pueblo, es decir, a la lengua original de los diferentes pueblos. Posteriormente no se conformaron con criticar y oponerse a cualquier traducción, sino que se dedicaron a hacer una fuerte persecución a los traductores y los promotores de este proyecto de traducción, que llevó a la muerte a varios de ellos, entre ellos John Wycliffe. Dice, este fue el ejemplo más aberrante de las personas que sufrieron muerte por las prácticas que hicieron con su cuerpo, incluso después de muerto. Dice, declaran la Vulgata Latina como la única traducción auténtica. Por supuesto, ahí estaba lo que ellos necesitaban para defender su falsa doctrina. Miren, este señor que no es pariente de Fidel Castro, Alfonso de Castro, este fue un connotado líder religioso en aquella época, que participó en la Dieta de Bonn y fue incluso al nombramiento de un papa. Es decir, era una persona de reconocido posición social en aquella época, y por supuesto estaba del lado de lo que defendía la iglesia. Miren lo que dice en este libro de este hombre. Dice, hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y católicos reyes de España. Es decir, ¿qué es lo que le está tirando un piropo? Oye, que hayan matado a todo el que quiere traducir la Biblia. Oiga, dice alabar, hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos. Ellos son los más iluminados, católicos reyes de España, que fueron por supuesto los que promovieron esa persecución. Dice, por lo que prohibieron bajo severísimas penas, es decir, muerte y persecución a todo que tuviera esa posición de difundir la Biblia en otros idiomas, bajo severísimas penas, que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar, o que nadie tuviera lo traducido por otro con cualquier autorización. Este hombre escribió un libro, y dentro de una parte de ese libro lo dedicó a tirarle un piropo, a decir, oye, qué buenos fueron los católicos y esclarecidos católicos reyes de España que aplicaron esa justicia. Bueno, no serían parientes de sangre, pero bueno, fueron a la misma escuela. Bueno, este hombre fue enviado especial al Concilio de Trento, participó en la Dieta de Bonn también, y a la coronación del Papa. Imagínense ustedes, él estaba comiendo ahí de ese plato, por tanto tenía que defenderlo. Ahora, el propósito fundamental de la Iglesia Católica con esta defensa acérrima que estaban haciendo de oponerse a la traducción de la Biblia, era mantener el monopolio de la traducción. Como decía el pastor, leemos en un idioma que usted no conoce y después yo le comento cualquier cosa y usted dice, oh, eso es correcto, incluso quizás nos anima a hacer algo que está en contra de la Biblia, pero como es algún líder que estudió un documento que ellos decían que era sagrado y que por supuesto usted consideraba que era palabra de Dios, y quizás los estaba guiando a cosas que eran herejías, pero sencillamente ellos estaban defendiendo, oye, yo soy el único que tengo que tener el documento, nadie lo lee, no lo entiende, por tanto lo que yo diga, eso es ley. Dice, el propósito era mantener el monopolio de la traducción e interpretación de las escrituras, apoyado en la idea que eran solo ellos los capaces de interpretar las escrituras. Por otro lado, el idioma latín, griego y hebreo era poco conocido por otros pueblos, lo que garantizaba, es decir, habían los líderes, dominaban ese idioma, por tanto, les garantizaba mantener el monopolio y el dominio sobre la interpretación. Además, y esto no es menos importante, declarando como oficial y auténtica solo la Vulgata Latina. Es decir, la única traducción oficial y auténtica es la Vulgata Latina. Los libros apócrifos incluidos en esta traducción quedaban como oficiales y le permitía sostener falsa doctrina que defendía en las controversias como el purgatorio, los méritos para salvación, la limosna para perdón de pecados, etc. Es decir, todas esas locuras que tiene la Iglesia Católica, que ellos defienden como que son interpretaciones o que son mandatos que nos da la Biblia. Bueno, sencillamente ellos se apoyan
en escritos que están en estos libros apócrifos, y que los incluyó la traducción de la Vulgata Latina. Por tanto, ahí estaba el paquete completo. La Vulgata Latina, el único libro que es auténtico y oficial, tiene esos libros apócrifos incluidos. Por tanto, ahí estaba el paquete completo de lo que le hacía falta. Dice, esta posición fue conocida como contrarreforma. Por supuesto, los reformadores estaban defendiendo otra posición, y ellos con esta, bueno, pues sencillamente ellos le dieron ese nombre. Ahora, ¿cómo fue posible conservar puro en su esencia el contenido de los escritos originales? Porque este párrafo 8 nos está diciendo que siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Aquí, ¿sabe cómo se ha logrado eso? Es decir, se sabe que los libros originales se hacían en materiales que con el tiempo los papiros y los pergaminos. Los papiros dice que se eran elaborados con una planta que habita mucho a los alrededores del río Nilo. Pero por supuesto es un material que en aquellos tiempos, no sé si en la actualidad hay tecnologías que todavía usan ese tipo de material para producir cosas que se usan en la actualidad. No sé si en la actualidad había procesos químicos o científicos que mejoran un poquitico la durabilidad de esos materiales, pero aún así no creo que se pueda, en el largo de los cientos de años, puedan conservarse documentos en ese tipo de material. Bueno, los originales estaban escritos en papiro y en pergamino. Los pergaminos dice que eran materiales que se elaboraban fundamentalmente de piel de oveja, de cabra y de vaca, así. Igualmente, materiales que con el tiempo se deterioraban, y por supuesto, todo lo que usted escribía ahí se podía perder si usted no tenía especial cuidado de hacer copias de eso. Es decir, primero, la providencia del Señor. Sí, Ángel. Yo creo que regresándonos un poquito a lo que estabas hablando antes de entrar a este punto, mencionabas el tema de la batalla, por así decirlo, que sostenían los reformadores con la Iglesia Católica, ¿no? Digo, parte de la originalidad de esa batalla no solamente era con la Iglesia Católica, sino con dentro de mismos cristianos, supuestos cristianos, que hablaban herejías. Y eso lo podemos traspolar al día de hoy, ¿no? Hoy también es muy común que mucha gente agarre la Biblia que nosotros mismos leemos y por un mal entendimiento empiecen a hablar muchas herejías, ¿no? Entonces, yo creo que ese problema de que se vivía en la antigüedad, hoy como iglesia o parte de la Iglesia de Cristo lo seguimos viviendo, a lo mejor con mayores, es más fácil de encontrar hoy por hoy falsas iglesias, ¿no? A través de las falsas doctrinas, con la misma Biblia. Y a lo mejor una forma en la que, basándonos a tu pregunta, era justamente lo que hicieron los reformadores, ¿no? Regresarse en la historia hacia donde parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, yo creo que ha habido un momento en la historia de la Iglesia cristiana, ha habido lo que se le conoce como el tiempo de oscuridad, donde no hubo nada, donde parecía todo perdido, hasta que resurge entonces el tema reformado. Y yo creo que lo que ellos hacen es rescatan, ¿no? Se van hacia atrás en la historia para poder entender y comprender y salvaguardar aquella sana doctrina que hoy por hoy nos ha sido revelada a nosotros por pura gracia del Señor, y que de alguna manera también nosotros, a lo largo de la historia de la Iglesia, que se ha visto que hombres piadosos han entregado su vida por causa de Cristo, hombres piadosos han muerto por causa de su obra. De alguna manera nosotros también estamos llamados y obligados a perseverar esa pureza y esa limpieza doctrinalmente hablando, ¿no? Pero parte de lo que podría a lo mejor apuntar y contestar tu pregunta o la pregunta que nos generas es lo que pasó en el principio con el tema de los reformadores, de Agustín y de todos aquellos que empezaron en ese movimiento, y que hoy por hoy nos permite tener a nosotros esa claridad espiritual. Yo creo que ellos amaron y entregaron sus vidas por perseverar y cuidar esa doctrina,
y hoy nosotros de alguna manera estamos obligados a hacer lo mismo. Entonces creo que parte de contestar un poco tu pregunta es justamente en esa perseverancia, ¿no? En ese trabajo y en ese sacrificio a lo mejor de sus mismas vidas para poder tener parte del original. Ok, a lo que decía Ángel, me ha aceptado, pudiéramos agregar que ha sido posible, porque decíamos, esos documentos originales en materiales que con el tiempo se deterioraban, ¿cómo fue posible conservar el contenido? Bueno, haciendo copia tras copia, Dios en su plan perfecto de conservar su palabra, bueno, también dotó a personas con esa capacidad de transcribir de esos documentos a documentos que fueron conservando su pureza en el tiempo. Bueno, Dios en su inmensa perfección, en su inmensa providencia, hizo posible que esos documentos se hayan mantenido puros y que hayan podido estar a la disposición de todo creyente. Si la Biblia, si vemos una versión con otra, pueden tener pequeñas diferencias en palabras, pero en su esencia son similares, a no ser la que usa la Iglesia Católica o en el caso de los Testigos de Jehová, que sí difiere significativamente del resto de las versiones. Pastor, sí. De hecho, generalmente, o sea, la Biblia lo enseña, ¿no? Somos muy dados, no, porque realmente eran muy hipócritas, en este caso los fariseos, pero gracias al fariseísmo, a los fariseos, dentro de ellos estaban los escribas que hacían las copias de los manuscritos del Antiguo Testamento, y eran muy celosos a la hora de esas transcripciones. Ahí no podía haber borrones, se rompía. Había incluso un ritual para hacer todas las copias que ellos, en este caso los fariseos, fueron los que Dios usó para eso. Ok. Bueno, la posición clara y firme de esta confesión de fe en este párrafo 8 es que el idioma original del Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego deja claro que para cualquier consulta, para una exposición, disputa o predicación debe hacerse acudiendo y consultando estos escritos originales inspirados por Dios. Sí, ahí no hay posibilidad de error porque fueron inspirados directamente con Dios. Las traducciones pueden tener alguna que otra variación, unas con respecto a otras, pero si usted quiere ir a la verdad, bueno, vaya a ese documento original y ahí va a poder tener una idea más amplia, es decir, conformando con las diferentes versiones, más lo que usted pueda sacar o interpretar de estos escritos originales. Bueno, ahí está la información necesaria que usted lo puede ayudar en cualquier disputa, cualquier consulta, cualquier predicación o enseñanza. Es que los originales ya no existen. No, por supuesto, no existen, pero existen las copias de eso. Es decir, a lo que me refiero a al contenido ese. Incluso le voy a añadirle algo más. Dentro de los originales usted va a encontrar o sea, los originales no existen. No existen, por supuesto. Pero algunos copistas le hicieron notas al margen y hoy en día están incluidos como parte de las escrituras. Entonces, cuando decimos que la Biblia no hay ningún tipo de error, estamos refiriéndonos a esos originales que no existen, hermano. No sé si me estoy haciendo explicar, porque créanme que, y no quiero traerles confusión, simplemente quiero ser transparente para que yo creo que la iglesia merece, todos los creyentes merecemos saber, porque muchas veces dicen, no, esto es para los que van a estudiar, no, los otros no, todos necesitamos saber las cosas reales respecto incluso a las escrituras. Hay porciones de las escrituras que fueron notas que tomaron simplemente los copistas para aclarar, digamos, clarificar lo que se está queriendo decir por el autor y han sido incluidos. Y nosotros lo tenemos dentro de nuestras producciones. Bueno, para terminar el comentario de esta diapositiva, si era claro la defensa que estaba haciendo esta confesión de fe en este párrafo 8 sobre la originalidad de los idiomas en que se hizo o se escribieron, disculpen, estos escritos, y que por tanto cualquier documento que estuviera en otro idioma, que es lo que estaba defendiendo la Iglesia Católica,
y darle validez a sus falsas doctrinas, bueno, quedaba por tierra esa posición de la Iglesia Católica, defender la Vulgata Latina como un documento auténtico oficial. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? No, mira, las traducciones al final son interpretaciones. Entonces, hay traducciones que yo prefiero una por encima de la otra, pero por ejemplo, yo no usaría nunca la Biblia Dios no habló. Yo le cito un ejemplo. O la Internacional en español. Bueno, el pastor tiene, por supuesto, más conocimiento de eso que yo. Y te voy a ser honesto, si usar una Biblia, que es una buena traducción, lo que es católica, tiene la Jerusalén católica. Es muy buena traducción. Bueno, dice, menos la traducción de los testigos de Jehová y la usada por la Iglesia Católica, cualquier traducción puede resultar buena y edificante. Ante una duda o ante un tema difícil de interpretar, debe consultarse bueno, esos escritos originales, a las copias de esos escritos originales, que nos pueden ayudar a terminar de conformar una idea más exacta de lo que estamos leyendo. Ahora, se me está acabando tres aspectos fundamentales que define este párrafo 8 al final, es la necesidad de la traducción de las escrituras en diferentes idiomas del pueblo de Dios, de tal manera que le sirva como regla de fe y práctica. Por supuesto, si usted va a un lugar donde esté, digamos, una tribu esta que existe en la Amazonas, que no tiene una Biblia en su idioma, le va a ser difícil poner en práctica la enseñanza de la Biblia porque no sabe, igual que pasaba en la antigüedad con la Iglesia Católica, que hacía todo en latín y los que sus interlocutores no entendían nada de lo que se estaba leyendo. Dice, la garantía de su traducción se ha conservado puro, es decir, lo está defendiendo este párrafo 8. Dice, la extensión de su traducción debe ser traducida a la lengua de todas las naciones donde sea llevada, y el propósito de la disponibilidad de las escrituras para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, y a medida que usted lo lee más, va a abundar más en usted la palabra del Señor, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de la Escritura tengan esperanza. Termino con esto. Bueno, el legado de la Reforma, sin duda, uno de los aspectos más importantes del legado de la Reforma, bueno, la defensa a ultranza que hicieron de la sola Escritura. Nada puede sustituir a lo que nos dice la Biblia, a lo que defendió esta Reforma. Dice, la valentía, la dedicación y el sacrificio de los cristianos que desarrollaron la Reforma nos permite, lo que abordaba el hermano ahorita en su comentario, nos permite disfrutar hoy de ese legado, nos permite ver con transparencia las doctrinas que nos enseña la Biblia. Bueno, ¿qué necesitamos para que more abundantemente la Biblia? Por supuesto, lo más importante, leerla, hermano. No confiar en la ósmosis del sobaco. Tener la Biblia bajo el brazo no nos edifica, no nos enseña, no nos ayuda a leerla. Dice, es imposible que las Escrituras moren abundantemente en nosotros si no está a nuestro alcance. Imagínese usted que fuera un libro que costara miles de dólares o que estuviera en algún idioma que nosotros no conocemos y que necesitáramos una traducción o pagarle a alguien para que lo tradujera y nosotros depender de esa traducción que nos hiciera alguien. Bueno, en la defensa que hizo esa posición del párrafo 8 en la confesión de fe fue precisamente que estuviera en todos los idiomas de tal manera que cualquier cristiano en cualquier lugar del mundo, independientemente de su lengua natal, tuviera la posibilidad de conocer de la palabra de Dios. Dice, imposible que more abundantemente en nosotros si siendo accesible. Si usted la puede tener fácil y la puede tener en su idioma, si no la leemos, realmente estamos echando por tierra el esfuerzo que hicieron todas esas personas exponiendo su vida, exponiéndose a los peligros que le acecharon para que hoy nosotros pudiéramos tenerla en nuestro idioma y accesible. La Biblia es el libro más traducido en todos los idiomas del mundo, por tanto, de alguna manera se ha honrado esa intención que tuvieron los que elaboraron esta confesión de fe.
Dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Eso lo dice Pablo en su carta a los Colosenses 3:16. En la carta a los Romanos, Pablo también en el capítulo 15, versículo 4 dice: porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Se nos acabó el tiempo. Bueno, hasta aquí llega. ¿Sí? Una exhortación que creo que es importante. Hemos estado mirando lo que costó la Escritura. O sea, muchas veces miramos el precio y decimos $10, $20. La compramos y después la guardamos. Y lo que quiero que entiendan, el valor costó vidas, hermano. Nosotros tuviéramos eso, lo que tenemos hoy. Nosotros no lo valoramos muchas veces. La iglesia de hoy se conforma con cualquier cosa. Yo creo que esta clase nos ayuda también a no solamente a conocer los orígenes, sino que lo que usted tiene en su mano costó vidas. No es algo para tener debajo del brazo. Sí, es esa revelación, pero lo que me refiero es que para poder mantener intacto todo eso que nosotros estamos recibiendo, hubo hombres y mujeres que dieron su vida para que nosotros tuviéramos una Biblia o algo certero. De lo contrario, desde luego, todo esto está dentro de los propósitos de Dios, pero es un incentivo a pensar precisamente y valorar las Escrituras. Bueno, un incentivo más. Terminamos este tiempo como siempre con una oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Ayúdanos, Dios, a comprender, Dios mío, que tú has puesto en nuestras manos tu palabra, Señor. Tu plan perfecto para la salvación y para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Lo tenemos ahí en la Biblia y nosotros muchas veces ignoramos ese esfuerzo que hicieron hombres de Dios, Señor, que incluso exponiendo su vida dieron la posibilidad que nosotros disfrutemos hoy de todo ese plan perfecto que tú pusiste en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a interiorizar la importancia de nosotros acercarnos a tu palabra, Dios. Y sobre todas las cosas tener prioridad para ella y que nosotros podamos ponerla por obra. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio. En nombre de Jesús oramos. Amén.